Muy buenos días, soy el fisioterapeuta Leoncio Atrisco Castro del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social dependiente del DIF municipal de Coatzacoalcos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las contracturas. Las contracturas se definen como una contracción muscular persistente, intensa e involuntaria que puede tener una isquemia vascular. Dentro de la fisiopatología que tenemos en las contracturas musculares, tenemos que al realizarse va a generar un aumento de tono. Esto es que cuando iniciamos o inicia la contractura, a veces se puede observar y se puede palpar esa contractura, ¿sí? Al realizarse esta contractura va a ser una compresión de los vasos o de los capilares de la zona afectada. Posteriormente va a generar esto una disminución del aporte sanguíneo y por consecuencia un cúmulo de catabolitos del metabolismo. ¿Sí? Tenemos que las zonas más frecuentes de las contracturas tenemos región cervical, región dorsal y pocas veces, pero también persisten a nivel lumbar y por último las extremidades inferiores. Dentro de los síntomas que tenemos son dolor intenso y persistente, dolor que irradia y por último dificultad en el movimiento. ¿Sí? Las causas. ¿Qué son las causas? Las causas tenemos las malas posturas o posiciones. A veces para caminar, trabajar, dormir o hacer cualquier actividad de la vida diaria, optamos por tener posturas viciosas, ¿sí? Eso sería un factor que desencadena. Otro, el estrés y el poco descanso. A veces cuando andamos un tanto estresados por problemas familiares y queriendo acabar o terminar el trabajo, descansamos pocos, andamos tensos y con sobreesfuerzo, pues se pueden presentar esas contracturas. Por otro lado, tenemos los reflejos viscerales. Esto es muy importante porque dentro de los aspectos de diagnóstico que se realizan en las clínicas, a veces pasamos por alto estos detalles y resulta que cuando hay inflamación o un proceso infeccioso de algunas vísceras como son el hígado, la vesícula, el riñón, entonces están irritados o inflamados y por consecuencia, por contigüidad, los tejidos, en este caso los músculos pequeños y profundos que se encuentran por continuidad cerca de donde están ubicadas esas vísceras, que generalmente van a ser músculos pegados a la columna vertebral. Entonces, si estas vísceras están irritadas, también se irritan esos músculos y puede generar una contractura. Y en ocasiones el paciente o uno mismo puede confundirlos con un dolor lumbar, pero sin embargo el fondo es otro, es una afección de las vísceras. ¿Sí? Esa sería otra causa. La tercera y última causa serían los ejercicios. Las contracturas musculares se pueden presentar cuando no existe un adecuado calentamiento antes de iniciar cualquier actividad deportiva, ¿sí? O durante el ejercicio, cuando al paciente o al deportista se le exige que trabaje o rinda más de lo que son sus capacidades físicas, genera una fatiga, un sobreesfuerzo y el músculo al sobreesfuerzo se contrae, ¿sí? Ahí sería otra causa de contractura muscular. Y por último, cuando terminan de hacer la actividad física el deportista,
sus músculos y están calientes. Entonces, si se queda inactivo, se puede contraer ese músculo cuando le dé una corriente fría. No sé si hemos observado, por ejemplo, los basquetbolistas de Estados Unidos, que son zonas frías, que al terminar cuando entran de cambio, se les coloca una sudadera o algo para protegerlos, para evitar ese cambio brusco de actividad de calor a corriente fría. El tratamiento. Dentro del tratamiento se considera que lo más adecuado cuando hay una contracción muscular es el reposo. En segundo lugar viene el calor o el frío. Aquí es un aspecto muy importante porque hay muchos puntos de vista, muchas literaturas que nos manifiestan que no es una constante utilizar solo calor o solo frío, que los organismos y los cuerpos a veces reaccionan diferente. Por lo tanto, podemos aplicar calor, por ejemplo, en algunos. Yo, desde mi punto de vista, utilizo más el calor, porque si el músculo está contraído, el calor va a generar una dilatación de los capilares. Entonces, al dilatar, empiezan a irrigar. Es como si abriéramos unas llaves de agua y al dilatar empieza a irrigar y fluir, y aparte el calor relaja la fibra muscular. El frío, algunos organismos algunos cuerpos sí lo toleran muy adecuadamente. Yo en particular tengo la experiencia clínica que aquí, cuando existe el síndrome de espasticidad o contractura muscular en ciertos pacientes, se les aplicaba frío a través de un aparato que se llama crioterapia. Son nebulizaciones muy frías que hay que tener cuidado para no lesionar los tejidos. La pasamos sobre los músculos espásticos o contraídos. Nada más tener cuidado para no lesionar los tejidos, y después de pasarle unos cuantos minutos, no mucho tiempo porque podemos lesionar, los familiares y los pacientes referían que sí había relajación de esos músculos espásticos. Entonces, por un lado tenemos la teoría del calor y por el otro el frío. El masaje es otro tipo de tratamiento que podemos utilizar en las contracturas musculares. La técnica de masaje es amasamiento. Es como si agarráramos una esponja sucia, la apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos. Así le explico generalmente yo a los pacientes para que entiendan el procedimiento de amasamiento. Esto sirve para presionar y activar las fibras musculares. ¿Sí? Otro procedimiento se puede usar el uso de medicamentos. Pueden ser analgésicos y relajantes. La prevención. ¿Qué tipo de medidas vamos a utilizar para la prevención de estas contracturas? Pues sería hacer en forma inversa todo lo contrario de lo que son las causas. Por ejemplo, si tenemos posturas inadecuadas y repetitivas, pues vamos a tratar de llevar una buena higiene de columna. Sí, adoptar medidas correctas, tanto para sentarnos, dormir, para caminar, para trabajar. Sí. Si el estrés y los trabajos prolongados no lo generan, pues hay que buscar estrategias para controlar el estrés. Y por último, a la hora del ejercicio, si dentro del ejercicio se presentan muchos problemas de contracción, lo que se recomienda es, antes de hacer una actividad deportiva o un ejercicio, hay que calentar adecuadamente. Si eso es antes, ya durante el ejercicio, pues hay que tratar de no forzar demasiado las fibras musculares para evitar esa contractura como mecanismo de defensa.
Y por último, después de que terminan las actividades deportivas, pues hay que cubrir correctamente al jugador o al deportista para evitar que el cambio brusco de temperatura de caliente a frío vaya a generar una contracción muscular. Sería todo por el momento y gracias, muy amable.